Bien, aquí vamos a hacer un ejercicio más de cálculo de área por coordenadas polares. Acá el enunciado nos está diciendo calcular el área, o sea, se lo estoy diciendo yo ahora verbalmente, que está comprendida entre esta circunferencia, x cuadrado más y cuadrado igual a 2x, que es esta circunferencia que tenemos acá, la más chica. Como ustedes pueden ver, es una circunferencia y está desplazada sobre el eje X y sobre el semieje positivo, de tal forma que el diámetro es igual a 2. Y pasa por el origen, ¿no? Porque justamente para X e Y igual, para que se cumpla la igualdad, para Y que vale 0, X tiene que valer 0 y 2. Y la otra circunferencia es una similar a la de recién, también pasa por el origen, pero también está desplazada respecto del semieje X positivo, pero tiene un diámetro de 4, o sea, un radio de 2. O sea que ahí donde está el extremo, donde está el diámetro de la primera, ahí tenemos el centro de la segunda. Nosotros, a través del completamiento del cuadrado que ustedes saben hacer, podrían llegar perfectamente bien a la ecuaciones simétricas, digamos, de las circunferencias estas. En el tercer renglón, ahí hice una mezcla, digamos, porque acá tendría que haber puesto para y que está entre esta recta y esta recta. Pero bueno, para no andar con valores irracionales, o sea, raíz cúbica, raíz cuadrada de 3 sobre 3, bueno, directamente digo que el ángulo θ esté comprendido entre menos pi sobre 6 y pi sobre 4. En definitiva, acá, ¿qué es lo que nos está, cuál es el área, digamos, ¿no? ¿Cuál es el área que está delimitada por estas condiciones? Acá, si analizamos las desigualdades, dice x cuadrado más y cuadrado mayor o igual que 2x. O sea, todo lo que está por fuera de la circunferencia chica. Por fuera de la circunferencia chica. Esta otra condición me está diciendo de que tenemos que considerar los puntos que estén por dentro de la circunferencia grande. O sea que si nosotros analizamos eso, es decir, la combinación de esas dos condiciones, estaríamos en condiciones de indicar que se trata de este área que estoy marcando acá. Pero además me está diciendo de que θ tiene que ser mayor o igual que menos pi sobre 6. Si es mayor es porque tengo que hacerlo girar en el sentido positivo, o sea, mayor. Pero a su vez tiene que ser menor a pi sobre 4, o sea, 45 grados. Entonces el área que me va a quedar va a ser esta. Este pedacito de acá también. Y ahí está. Lo podemos poner aún más en evidencia a esto. Pero yo creo que ya se queda claro cuál es el área que tenemos que determinar. Obviamente este es un buen ejercicio para un examen. Si uno dice calcular el área solamente de una circunferencia o entre dos circunferencias, sin limitar en cuanto a ángulo, uno podría, con los conocimientos de la geometría, decir, bueno, pi por radio al cuadrado de la más grande menos pi por radio al cuadrado de la más chica, y uno saca el área. Y si es entre menos pi sobre 4 y pi sobre 4, bueno, también uno podría calcular entre 0 y pi sobre 4 y lo multiplica por 2 y también. En cambio así, en cierta forma, es como que los pongo un poco en compromiso o en apriete, digamos, ¿no? Pero prefiero hacerlo ahora y que después, al momento del examen, no haya sorpresa, ¿no? Esperamos. Bueno, entonces, vamos a recordar la fórmula que tenemos que utilizar. Si fuesen coordenadas rectangulares,
haríamos diferencial de x, diferencial de y, o diferencial de y, diferencial de x, si la región viene dada en coordenadas rectangulares. Pero esto es equivalente, como vamos a trabajar en coordenadas polares, a R, que es el jacobiano de transformación y que va siempre que trabajemos con coordenadas polares, diferencial de R, diferencial de θ. En donde la región esta, dominio, región, va a estar parametrizada según las coordenadas polares. Bueno, ahora vamos a a comenzar a delinear esta integral. O sea, el cálculo del área. El cálculo del área por integral doble en coordenadas polares. Vamos a poner, como dijimos en el ejercicio anterior, siempre primero vamos a poner el integral de diferencial de θ, que es la última integral que vamos a realizar. La primera que vamos a hacer es la correspondiente a R. Por ahí quiero decir radio, pero no quiero que me confundan. Puede ser el rayo es la distancia al origen, O. Entonces decimos límite inferior, límite superior. En el ejercicio anterior nosotros teníamos, que hay un error en el ejercicio anterior, después se los voy a subir en el blog, ahí me olvidé de simplificar por 2 en una parte y el resultado es erróneo. Después se lo voy a subir en el blog. En el ejercicio anterior teníamos la circunferencia, una de las circunferencias que estaba centrada en el origen. Por lo tanto, el radio, el límite inferior, era igual al radio. Pero no es este el caso. Porque si nosotros trazamos, por ejemplo, un rayo genérico, vemos que ¿cuál es el radio interior? El radio interior, o la distancia interior, es la expresión de la circunferencia chica. Y el radio superior es la expresión polar de la circunferencia grande. De la circunferencia chica tenemos x cuadrado, lo vamos a hacer directamente acá, así. X cuadrado más y cuadrado, ustedes ya lo saben, es r al cuadrado, el teorema de Pitágoras. Es igual a 2 por x. Y x, ¿cómo se dice en coordenadas polares? Se dice r por el coseno de θ. Simplificamos una r con la otra r y entonces acá tenemos el límite inferior, que es 2 por el coseno de θ. Ahora vamos a esta otra, que es justamente la expresión de esta circunferencia. X cuadrado más y cuadrado, bueno, r cuadrado igual a 4 por ix es igual a r nuevamente por el coseno de θ. Simplificamos el cuadrado con este y ya tenemos el límite superior. O sea que acá vamos a tener 4 por el coseno de θ. Y ahora tenemos que ver cuáles son los límites en ángulo. Pero en ángulo ya vienen dados directamente acá. Entonces el límite inferior es menos pi sobre 6, menos pi sobre 6, y el límite superior es pi sobre 4. ¿Estamos? ¿Queda claro? Entonces, a esto lo vamos a continuar acá. Y decimos que el área es la integral de menos pi sobre 6 a pi sobre 4 diferencial de θ. Y ahí vamos a integrar r diferencial de r, que es r al cuadrado sobre 2. Límite inferior 2 coseno de θ y el superior 4 coseno de θ. Entonces acá nos va a quedar, bueno, acá vamos a tener la integral de menos pi sobre 6 a pi sobre 4 y vamos a hacer límite superior menos límite inferior. Entonces límite superior, 4 coseno de θ lo elevamos al cuadrado, nos queda
el cuadrado de 4, 16, coseno al cuadrado de tita. Acá está faltando colocar el sobre 2, este sobre 2 que tenemos acá, menos el límite inferior, 2 elevado al cuadrado es 4, y por el coseno al cuadrado de tita, también dividido 2. Todo esto diferencial de tita. Nos venimos acá ahora y tenemos que el cálculo del área, bueno, nosotros acá podemos simplificar el 4 con el 2, nos va a quedar 2, y el 16 con el 2 nos va a quedar 8. Entonces, para no cometer el mismo error que en el ejercicio anterior, vamos a pasar en limpio esto a pi sobre 4. A este lo estoy haciendo un poco más corto porque en el ejercicio anterior estuve explicando algunas cuestiones relacionadas con el jacobiano y también relacionado con el pasaje o la, digamos, x, el triángulo rectángulo que justifica que x es igual a r por el coseno de tita y lo mismo con y. Entonces acá nos va a quedar, si se fijan, ahí vamos a tener 8 coseno al cuadrado de tita menos 2 coseno al cuadrado de tita. Entonces nos va a quedar 8 menos 2, vamos a tener 6 coseno al cuadrado de tita, diferencial de tita. ¿Estamos? Porque son términos semejantes. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, el 6 lo podemos sacar afuera porque es una constante. Y acá vamos a hacer uso de la identidad trigonométrica, de otra identidad trigonométrica. Porque en el ejercicio anterior vimos esta identidad trigonométrica. Vimos la identidad trigonométrica que nos decía que el seno al cuadrado de un ángulo era igual a 1 menos el coseno del ángulo doble sobre 2. Ahora vamos a utilizar esta otra. 1 más el coseno de 2 tita sobre 2. Este lo usamos en el ejercicio anterior, ahora vamos a usar este. Este es el que vamos a utilizar ahora acá. Entonces, para completar, ya el 6 lo saqué afuera y acá en vez de colocar el coseno al cuadrado de tita, vamos a colocar 1 más coseno del ángulo doble sobre 2, diferencial de tita. Podemos simplificar el 2, acá nos va a quedar 3, y en definitiva nos queda 3 por la integral de menos pi sobre 6, pi sobre 4, y nos va a quedar 1 más coseno de 2 tita, diferencial de tita. Entonces, el área, acá nos va a quedar 3 y ya podemos hacer la integración directa, ¿no? Lo vamos a hacer integrando en forma separada cada uno de los términos como lo venimos haciendo casi desde el principio. Acá tenemos la integral de 1 diferencial de tita es tita. Es como si tuviésemos x, perdón, 1 por diferencial de x. La primitiva, ¿cuál es? X. Fíjense, ¿cuál es la derivada de tita respecto de tita? 1. Ahora vamos a hacer la derivada del coseno. La integral del coseno. Habíamos visto la derivada del coseno es menos seno, acá vamos a tener derivada menos seno, acá va a ser más el seno, entonces vamos a tener más el seno del mismo ángulo, y por lo que estuvimos viendo en el ejercicio anterior del método este de por sustitución, haciendo t o u o el nombre que ustedes quieran igual a 2 tita, había que dividir justamente por el factor del argumento de la variable. Y acá entre menos pi sobre 6 y pi sobre 4. Bueno, acá nos va a quedar, entonces, vamos a tener 3, vamos a ver si me alcanza,
Vamos a reemplazar tita por pi sobre 4. Acá vamos a poner pi sobre 4. Y acá vamos a poner más el seno de 2 pi sobre 4. Esto vamos a poner. El seno de 2 pi sobre 4. O sea, de pi sobre 2. El seno de pi sobre 2. Todo esto sobre 2. Menos el límite inferior. El límite inferior tenemos que poner tita, que es menos pi sobre 6, más el seno, y no me va a alcanzar. Acá vamos a tener, tenemos 2 y ahora colocamos tita. Tita es menos pi sobre 6, o sea que simplifico acá y me queda menos pi sobre 3. Acá me va a quedar menos pi sobre 3. Acá debería cerrar y bueno, dentro de todo un poco apretado, pero llegamos. Acá el área, entonces acá podemos dejar 3. Ya el ejercicio lo podríamos dejar acá porque ya lo más complejo, no lo más complejo, lo más interesante era justamente plantear esto y encontrar los límites. Y darnos cuenta de que los límites en R es una función son funciones del ángulo de arrastre. Y después, bueno, lo importante de entender cuáles son los límites. Ahí yo prácticamente se los doy servido. Pero le podría haber puesto acá para I que varía entre la expresión de esta recta, o sea que sea mayor que esta recta, y menor que esta recta. Bueno, esta recta es I igual a X. En cambio esta ya tendría que tener una pendiente correspondiente a un ángulo de menos pi sobre 6. Entonces no es imposible, pero bueno, el ejercicio también puede venir enunciado de esa forma. Entonces acá vamos a tener, colocamos pi sobre 4, acá vamos a colocar el seno de pi sobre 2 90 grados, el seno de 90 es 1, entonces va a quedar 1, dividido este 2 que tenemos acá, menos, bueno, acá vamos a colocar todavía corchete, y nos va a quedar menos pi sobre 6, más el seno de menos pi sobre 3. Vamos a recordar rápidamente, después lo borramos, la circunferencia unitaria. Pi sobre 3, estamos hablando de menos 60 grados. Menos pi sobre 3 es igual a menos 60 grados. Y el seno de menos 60 grados, negativo, es negativo, por eso lo vamos a colocar acá, así, negativo, ese negativo así para que un poco de trazabilidad sobre el ejercicio. Es raíz de 3 sobre 2, o sea, raíz de 3 sobre 2, pero acá tenía, no tenía nada. Raíz de 3 sobre 2, es el valor del seno de menos pi sobre 3. Bueno, entendido esto, que fue como un cálculo rápido auxiliar, nos queda que esto es igual a 3, y acá vamos a tener pi sobre 4. Lo podemos agrupar con este pi sobre 6. Como tengo un signo negativo, cambia el signo, entonces va a ser más pi sobre 6. Vamos a tener más 1/2, que es este más 1/2, y nos va a quedar como valor numérico raíz de 3 sobre 2. Acá hay un signo negativo, pero como acá hay un negativo, va a quedar más raíz de 3 sobre 2. Entonces, acá podemos llegar que el área es igual a, bueno, acá vamos a sacar 24, acá nos va a quedar 10 pi, acá nos queda 10 pi. O sea, todo esto que tengo acá es 10 pi sobre 24, después lo simplificamos, y acá nos va a quedar, pi sobre 6, un medio, entonces acá nos queda en definitiva, nos queda 2, 1 más raíz de 3.
Bueno, esto de acá en adelante, digamos, es simplemente una cuestión aritmética, ¿no? Acá podemos, lo dividimos por 2, acá queda 5, acá lo dejamos así. Bueno, la cuestión es que esto nosotros podemos todavía hacer algunas operaciones y sí lo podemos expresar directamente en forma decimal o dejarlo, también es importante ver cómo viene expresado esto, porque acá tendríamos 5 por 3, tendríamos 15 pi sobre 12, ¿no? Distribuyendo, 5 por 3, 15 pi sobre 12, y acá nos va a quedar este valor de 3 medios, podemos hacer así, 3 medios, factor de 1 más raíz de 3. O sea, es, digamos, un resultado, sería mucho más concreto dar el resultado como un número decimal, pero bueno, es importante ustedes en el enunciado, entender el enunciado y leer bien cómo viene expuesto los resultados, como para ver si lo dejan así en forma irracional o van a buscar directamente un valor en decimal. Yo acá hice el cálculo, esto está dando aproximadamente, si no me equivoco, puede haber algún error aritmético por ahí, aproximadamente 6,73 unidad de área. Unidad de área. Sería la resolución de todo esto. Por eso ustedes cuando tengan el ejercicio vean bien cómo viene el resultado, cómo vienen expresadas las opciones, las alternativas. Por ahí vienen expresadas así en forma irracional, o por ahí viene directamente redondear a 2 decimales o redondear a 1 decimal o dejar únicamente el número entero. Bueno, con esto creo que hemos hecho un par de ejercicios. Si bien han sido solamente 2, voy a ver si encuentro uno más que agregue algo distinto. Recién teníamos una circunferencia concéntrica y la otra que estaba hacia arriba. Acá tenemos las dos que están desplazadas hacia la derecha. Voy a ver si encuentro algún otro que pueda llegar a complicar en el momento del examen. Atención que también se puede complicar o se puede modificar el enunciado y puede ser que no venga así. El enunciado puede estar directamente expresado en forma de prosa directamente. Calcular el área entre dos circunferencias, la primera de radio 1, la segunda de radio 2, ambas pasan por el origen y desplazadas ambas sobre el semieje X positivo y que estén entre estas dos rectas, entre menos pi sobre el ángulo menos pi sobre 6 y más pi sobre 4, ¿no? O sea, que se puede enunciar de una forma que a ustedes los obligue a razonar un poco más para llegar a esa figura. Bueno.